Alerta Spoiler. Alerta spoiler. Una mirada socialista Para transformar la realidad. para transformar la realidad. En medio de una crisis sin precedentes, cuando la economía mundial viene cayéndose a pedazos, cuando se habla de que podría reducirse el PBI un 7% a nivel mundial, cuando la crisis del COVID-19 sacó a la luz un montón de crisis estructurales que hay en el capitalismo, como el desfinanciamiento de la salud, como la precarización del trabajo, como la precarización y las condiciones en las que viven una enorme cantidad de personas en todo el mundo, cuando se mezcla con la explosión que surge en sectores de la juventud contra el racismo, contra la violencia estatal, una explosión que saca a las calles a esa juventud que es la que se estaba llevando la peor parte de la crisis económica que ya existía, con más precarización laboral, y que ahora, con el coronavirus, todo eso empeoró. Es una juventud que tiene pocas expectativas en el futuro y que sale a las calles contra los ataques que viene sufriendo por parte del Estado. En Argentina, el 2020 puede terminar con un retroceso del PBI de casi el 18% en 3 años. La UNICEF habla de que podemos tener finales de año con casi 8 millones de niños pobres y 2 millones en pobreza extrema. Cuando vemos todo esto, en medio de toda esta crisis, en Argentina estamos hablando de Vicentín. Y en un sentido está bien hacerlo, porque si tiramos del hilo de Vicentín, podemos llegar a los grandes problemas estructurales que estamos viendo. Pero para eso hay que sacar mucho humo del medio. Primero hay que sacar todo el humo que están tirando los dueños del país. Los grandes empresarios de la EA, Clarín, La Nación, chillando por el cuestionamiento a una empresa que hizo todas y cada una de las estafas que podía hacer sobre el territorio nacional y también en el exterior. Hay que entender que los gritos de "se viene el comunismo" o de Carrió diciendo que ahora vienen por los campos, no son solo por Vicentín. Lo que se está haciendo es inclinar la cancha totalmente a la derecha para empezar a negociar quién va a ser el que pague las facturas de toda esta crisis. Y esta crisis va a empeorar y mucho. Y eso también hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Si amenazar con tocar a una serie de estafadores como los dueños de Vicentín es comunismo, si los empresarios que despiden y mientras quieren que sus CEOs cobren los salarios vía ATP, como revelamos la semana pasada que hacía el mismo Velocopit, una de las personas más ricas del país, si esas empresas quieren sacarle todo al Estado, pero si después el Estado le dice, no, pero vos no podés fugar capitales, dice, no, entonces no quiero esa plata. Si el presidente se gasta todo el tiempo en decir que no lo tienen que malinterpretar, que él es capitalista. Si tenemos una CGT que arregla quita de salarios con los grandes empresarios y dicen que eso es en beneficio de las clases trabajadoras, si todo esto es así, ellos, los dueños del país, ya ganaron, porque entonces no es posible tocarlos nunca. Pero por otro lado, ayer escuchaba la editorial de Roberto Navarro en El Destape y también me quedaron resonando algunas cosas. Una es que dijera que frente a la eventual expropiación de Vicentín, cosa que todavía no se ha confirmado y hay que ver cómo van a lograr los votos en el Congreso, dijo, la furia del establishment se relaciona también con perder el elemento desestabilizador principal de los últimos años, que es el manejo del tipo de cambio. ¿Por qué digo que esto es raro? Porque aunque Vicentín es una empresa significativa en su rubro, está lejos de ser una empresa que permita regular el comercio exterior de manera conjunta. Y mucho más raro aún es pensar que los dueños de estas grandes exportadoras en manos de multinacionales y de los grandes bancos, que son los que también favorecen y pujan por devaluaciones y por cambiar el tipo de cambio en la Argentina,
quiere decir que con una expropiación de Vicentín eso ya no pasaría. Y eso es mentira, no es así. Para impedir eso, que por ejemplo que el país tenga soberanía nacional sobre el tipo de cambio, sobre qué entra y qué sale del país, habría que pensar en nacionalizar el comercio exterior, que hoy está en manos de un oligopolio de empresas privadas, y también habría que hacer lo mismo con el sistema bancario, tener un sistema bancario único y público. Habría que pensar que esos dos sectores estratégicos estén en manos de la clase trabajadora, porque si no, es vender algo que después no va a pasar. Pero en otro momento podemos profundizar más sobre estos dos temas, y ahora me quería detener sobre un punto, sobre algo que decía Navarro sobre la intervención de Vicentín. Escuchémoslo. Puede cambiar radicalmente el sector más dinámico de nuestra sociedad. Ahora bien, el peronismo entonces se ve frente a la responsabilidad histórica de crear, de enhebrar una verdadera burguesía nacional para desarrollar el país. Eso es lo que quiere el gobierno. Lo que quieren ellos es eliminar al peronismo, desterrarlo de la faz de la tierra, para seguir con este capitalismo de pillaje que plantean. Alguna vez, Joseph Stiglitz, cuando recibió el Premio Nobel de Economía, dijo que había 3 tipos de capitalismo en el mundo, porque no hay otra cosa que no sea el capitalismo. Todo eso que dicen comunismo son pavadas. Y Navarro sigue la editorial hablando del capitalismo alemán, con fuertes regulaciones estatales y fuertes controles, del capitalismo con pocas regulaciones, pero que se cumplen, como es en Estados Unidos, y de un capitalismo de pillaje, que es el que hay en Latinoamérica. Ahora, la frase da para mucho, porque para empezar, sentenciar que no hay otra cosa que no sea capitalismo, en este momento del mundo, donde hay una crisis enorme, donde se cuestiona hasta la misma policía en Estados Unidos, cuando los mismos teóricos del capitalismo están diciendo que no funciona, que algo va a haber que cambiar. Justo en estos momentos, cuando uno prende la televisión y sabe que el capitalismo no goza de buena salud, decir que hablar del comunismo son pavadas, bueno, también es marcar la cancha de lo que se puede hacer y de lo que no. También es rara la mención de Navarro porque hablar de pillaje en la región y reivindicar las reglas que se cumplen en Estados Unidos y en Alemania, cuando son esas grandes potencias imperialistas las que también se meten en los países como Argentina con sus empresas para extraer los recursos nacionales, y hablar de reglas claras, como el problema que tenemos en Argentina, bueno, un poco extraño. Pero lo más peligroso de todo es insistir con la idea de que la tarea es desarrollar una verdadera burguesía nacional para el desarrollo del país. Es esa misma burguesía la que nos llevó hasta acá, a esta decadencia nacional. Una burguesía nacional, lacaya y cómplice del gran capital extranjero que en esos países que nombraba Navarro respetan, entre comillas, sus reglas y vienen acá a hacer el pillaje. Esto tiene raíces históricas profundas. Se da por la inserción de la región como socio de estos países para exportar commodities, para ser el granero del mundo. Esa burguesía nacional es socia y cómplice de la gran burguesía imperialista. Si no, veamos el caso Vicentín como ejemplo de burguesía nacional y veamos lo que están haciendo también los Dreyfus, los Cargill y todas esas grandes empresas que hoy son las que manejan los puertos de la Argentina. Pero esta burguesía nacional de la que se habla es la misma burguesía nacional que desde el genocidio de los pueblos originarios se quedó con la tierra para un selecto grupo de terratenientes. Es la misma burguesía que fue parte de la fundación del Estado argentino, más o menos como lo conocemos hoy, y en todos estos años, en toda la historia nacional, ha jugado el mismo rol. Ustedes pueden elegir la generación de burguesía cipaya que quieren.
tienen en la carta para elegir desde los Mitre hasta los Galperín más recientemente, pasando por los Paolo Roca, los Macri, el Grupo Clarín, los miembros de la Sociedad Rural, los Madanes Quintanilla, los Coto. Todos siempre jugaron el mismo rol. Cada vez que sale una lista de los grandes fugadores de divisas del capital nacional, ellos están en las listas. Uno más miserable que el otro, todos viviendo del Estado y de los negocios que les garantizaron, siempre en relación con el capital de los grandes países imperialistas. Es la misma clase social, la que quieren desarrollar, que no le tembló el pulso para apoyar todos y cada uno de los golpes de Estado. Los mismos que en muchos casos llegaron a poner centros de detención clandestinos en sus propios establecimientos. Vamos a desarrollar el país y terminar con un capitalismo de pillaje de la mano del FMI y pagando la deuda externa, que es el emblema del pillaje y la estafa a los países semicoloniales o dependientes. Esta es una deuda que en gran parte viene de la dictadura y de la estatización de la deuda privada de esos grupos que ahora parece hay que buscar desarrollar. Que no te tomen por boludo que de esta crisis no vamos a salir con esa gente. Esta discusión es central, porque si el desarrollo del país es inviable de la mano de esa burguesía nacional, de lo que se trata es de construir un modelo alternativo al saqueo imperialista, y en esto la clase trabajadora tiene que jugar un rol central. Y para que la clase trabajadora juegue ese rol central, tiene que tener una política independiente de sus explotadores y de sus entregadores.